Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al repaso. Vamos a recordar un tema específicamente, ¿ya? Que es el tema de conjunciones, que lo hemos visto rápidamente y que de repente ahora podemos detenernos a ver algunos detalles con respecto a cómo analizar y descubrir. Nosotros ya sabemos, ya, porque esto se ha llevado regularmente, que los tres niveles de análisis, sea semánticamente, es decir, las conjunciones no tienen significado propio, ¿ya? Las conjunciones adquieren significado cuando se relacionan con el contexto de la oración. Además, también sabemos que sintácticamente funcionan como nexos, ¿no? Una conjunción es un nexo, es un enlace, se relaciona. ¿Qué relaciona? Proposiciones, ¿ya? Una proposición y otra proposición se relacionan por medio de una conjunción. Entonces es importante recordar eso, que las conjunciones relacionan proposiciones, ¿ya? Ahora, morfológicamente no poseen accidentes porque las conjunciones no tienen género ni número. Es decir, no se pueden expresar ni en masculino, ni en femenino, ni en plural. Por lo tanto, ya tenemos una idea clara de lo que es la conjunción. Entonces, vayamos directamente a lo que es la clasificación. ¿Ya? A lo que es la clasificación para poder nosotros tratar de ver cómo podemos analizar y descubrir qué tipo de conjunciones. Recuerda que nosotros tenemos, primero que nada, están agrupadas en dos bloques, ¿no? Las coordinantes y las subordinantes. En el primer bloque vamos a poner entonces a las coordinantes. Esto quiere decir que cuando tú dices coordinantes, estás hablando de que estas coordinan. Y tú coordinas, ¿sabes con quién? Con los que son tus iguales. O sea, significa que las proposiciones que coordinan estas conjunciones tienen un mismo valor. Por eso se llaman coordinantes. ¿Ya? En cambio, las subordinantes implica de que una tiene mayor valor o subordina a la otra. Entonces, en las coordinantes tenemos primero que nada a las copulativas. Entonces tengo a copulativas y ya sabes que las copulativas unen o juntan, ¿no? Porque la palabra copular significa juntarse o unir. Entonces, unen. ¿Y cuáles son pues estas copulativas? Es la famosa mnemotecnia, ¿no? Jenny, ¿qué? ¿No? Y, mi y qué. Ahí está. Entonces, esas son las famosas, ¿no? Tú tienes que acordarte de por qué. Entonces, podemos usar o verlas en oraciones muy sencillas. ¿Cómo uso la E, por ejemplo, ¿no? Que es la más complicada? Entonces, tú pones así, muy sencillo. Mira, discutieron padre e hijo. Ahí está. Entonces, ahí está mi conjunción. Uso la E, recuerda, para no generar un sonido cacofónico con la I, ¿no? Debería ser I, pero sería padre y hijo y suena horrible. Entonces, ya sabes por qué uso la E. Entonces, ¿para qué te sirve estos temas de conjunción? Ustedes deben recordar bueno, voy a referirme solo al grupito pequeño que está acá. Brenda. ¿Estás ahí, Hola, Brenda? profe. Hola, Beba. Brenda, ¿tú recuerdas que en tercer año, cuando tuviste la maravillosa suerte de tenerme como profesor, nosotros vimos oraciones coordinadas con conjunciones? Creo que acabando el año, ¿no? Oraciones Sí, coordinadas creo. y oraciones subordinadas, ¿no? Que era un tema medio fregado, era, ¿no? Porque había que darle vuelta, ¿no? Sobre todo, ¿recuerdas esas oraciones subordinadas con sujeto, oraciones subordinadas con agente? Y era bien complejo definir. Bien complejo era, porque había que analizar la oración. Entonces, mira, es importante de que tú, antes que nada, Beba, siempre recuerdes esto, ¿no? Estas conjunciones que nosotros después las vamos a ver. Ahorita estás viéndolo como conjunción,
Pero cuando veas oraciones compuestas, coordinadas, con conjunción copulativa, ¿recuerdas? Que tenías, o sea, haces esto, una oración compuesta, coordinada, con conjunción, copulativa. ¿Recuerdas que era un montón de... ¿no? Sí, sí me acuerdo. Claro, este es el tema más complejo que tiene el lenguaje, realmente. También las oraciones compuestas, ¿no? Con conjunciones subordinadas. Entonces, aparte hay una subclasificación más. Entonces, esto es importante que lo aprendas ahora. ¿Por qué? Porque esto, si tú lo refuerzas cuando nos toque, que el otro bimestre nos va a tocar ese tema, quinto año también lo vuelve a llevar, pues vas a tener mayor alcance, ¿no? Y no vas a estar perdido. ¿Ya? Porque este tema es sencillito, ¿no? Este tema no tiene por qué preocupar. ¿No? Yo digo, mira, tráeme uvas y ciruelas. ¿Ves? Es sencillo. Lo único que tienes que identificar es la conjunción, ¿no? Entonces, acá no hay mayor problema. Pues muy sencillo. El problema es cuando ya analizamos toda la oración compuesta, coordinada o subordinada, con conjunción, ¿no? Y ahí ya viene todo un lío ese análisis. Pero por ahora tú tienes que ver ese tipo de oraciones. Entonces, sencillo, copulativas. B. Ya tengo copulativas, ahora voy a usar disyuntivas. Tú sabes que una disyunción, o estar en una disyuntiva, es estar en una duda entre una cosa u otra, ¿no? Ese es estar en una disyuntiva. Por ejemplo, Debar, se te manda a un chico y luego se te manda a otro chico. Entonces tú dices, estoy en una disyuntiva. No sé si choquear a los dos, o estar con los dos, o estar con uno, o estar con uno. Esa es una disyuntiva. ¿Ya? Entonces, esa situación de disyuntiva implica siempre una elección. Implica siempre una elección. Por eso se llama disyuntiva. Entre dos o más cosas. ¿Ya? Ahí está. Entre dos o más cosas. Entonces, como ya tienes una idea de qué cosa puede ser, te voy a poner. ¿Cuáles son? O, u, hora, ¿no? El hora ya casi no se usa, es un arcaísmo. Y el u, recuerda, tiene la misma función que el e, ¿no? O sea, para no generar cacofonía, yo uso u cuando la siguiente palabra es o. ¿Ya? Entonces, ahí te das cuenta. Entonces, veamos acá los ejemplos. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Mira, tú le dices, quédate o vete de una vez. Ahí está. Entonces, tienes tu conjunción. Copular, ya no copulativa, sino disyuntiva. Entonces, ahí tienes. ¿Ves? Es muy, muy sencillo. C. Recuerdes. Adversativas. Recuerda que lo adversativo viene de adversario. Y tu adversario es un oponente. Por lo tanto, si es tu oponente, se opone a ti. Entonces, las adversativas que expresan oposición. ¿Ya? Expresan oposición. Es decir, que una idea va en un lado y la otra idea va en otro lado. O sea, la primera proposición apunta en un sentido y la segunda proposición no. Entonces, ¿qué más puedes tener acá? ¿Qué palabritas usas? Siempre que vas a usar es el pero. El pero es famoso. ¿Qué más aparte del pero? El sino y el pero. El sino, el pero. Son las que vas a usar. Entonces, ejemplo. Mira.
No ingresó, pero se esforzó. Entonces, el sentido de la oración debería seguir una línea. Si se esforzó, debería ingresar, pero como estamos hablando de una conjunción que dice lo contrario o lo opuesto, debería decir no ingresó porque no estudió. Ya, hay una consecuencia real. Pero no, te dice lo contrario, ¿no? No ingresó, pero se esforzó. Debería haber ingresado. Entonces, esto de acá, el sentido se opone, ¿no? Se opone al ingreso. Debe decir, no ingresó porque no estudió. Se esforzó, pero no ingresó. Entonces, ahí está el sentido de oposición que yo entendí. Entonces, esto es adversario. ¿Ves? Para que recuerdes por qué. Porque se opone. Y luego tengo los hilativos. Entonces, mira, un hilativo, como cuando tú dices, no me hagas perder la hilación de la historia. O sea, lo que sigue. Por lo tanto, hay como consecuencia, ¿no? Entonces, si yo digo hilativos, tengo acá y digo consecuencia. O sea, hay una correlación de actos que tienen una consecuencia. Consecuencia. Entonces, ¿qué palabras uso? Luego, con que, ¿no? Pues, entonces. ¿Ya? Estos me van a marcar la consecuencia. Bien, entonces, veamos una oración. Muy sencilla. Le pongo almorcé, luego salí. ¿Te das cuenta? Y luego, una conjunción y la activo. Entonces, anota. Y, ni, que, para las copulativas. Disyuntivas, o, u, hora. Adversativas, pero, sino, el pero. Hilativas, luego, con que, pues, entonces. Ahí está. Ese es el primer bloque, ¿no? El primer bloque de oraciones en la cual tú tienes de manera más o menos clara cómo se establecen las conjunciones. Y eso te tiene que servir de guía. Tiene que servir de guía. ¿Ya? Ahora, esas son las coordinantes. Vamos ahora a ver las subordinantes. Subordinante. ¿Ya? Entonces, en este caso, una conjunción está subordinada a la otra. No es como acá, que son iguales. Cuando se dice coordinantes, significa que las dos proposiciones tienen el mismo valor. Bien. Entonces, la primera que tenemos es las causales. ¿Ya? Las causales. Entonces, indican obviamente motivo o causa, ¿no? Indican un motivo o una causa. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son los nexos que vamos a usar o las conjunciones? Recuerda que una conjunción es un nexo, así que si a veces te digo nexo, no hay problema. Porque, como, pues, que. Una pregunta. ¿Una preposición también es un nexo? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Matías, ¿una preposición es un nexo? Ya está muerto. Matías. Elías, ¿una preposición es un nexo? Elías Sánchez.
A ver, Elías. Una preposición, exacto, son nexos. Muy bien, Mosquera, te felicito. ¿Eh? Muy bien, Mosquera. Qué bien te he hecho la educación a distancia. Claro, Mosquera, también es un nexo, Elías. También es un nexo. Una preposición es un nexo vínculo. Casi, y tiene el mismo análisis en la categoría. Por si no significa nada, y adquiere significado cuando se relaciona, ¿no? Y no tiene tampoco género ni número. O sea, casi igualito a la conjunción predicada. Solo que lo que tienes que darte cuenta, Elías, es qué cosa une. La conjunción une proposiciones. En cambio, las preposiciones, ¿qué cosa unen? ¿Ah? Lo que pasa es que unen cosas distintas. Mira, por ejemplo, si yo digo, esta es una preposición, ¿no? A. Entonces vamos a construir una oración para que te des cuenta. Uno que diga, que exprese, la A que exprese dirección. Viaja a París. Viaja a París. Mira, acá lo que hace esta preposición a es expresar dirección. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué cosa está uniendo la preposición? Matías, ¿qué une la preposición? Díaz, Elías. ¿Qué está uniendo la preposición? ¿Qué son estos y estos? Ya, pero ¿qué cosa une? Mira, acá está la preposición. ¿Qué está uniendo? ¿Adjetivos? ¿Cómo? ¿Adjetivos? París es un adjetivo. Acuérdate que el adjetivo califica. Alto, bajo, feo, sucio, chato, gordo. Eso es un adjetivo, califica. ¿Qué cosa es París? Sustantivo. Ahí está la verba, sustantivo. ¿Y qué cosa es viaja? Un verbo. Claro, muy bien, Elías, ahora sí, te das cuenta. Entonces, una preposición está vinculando un verbo y un sustantivo. En cambio, una conjunción, ¿qué cosa une? ¿Puede unir sustantivos? Sí, puede unir sustantivos, pero también une ¿qué cosa? Une proposiciones. Mira, ¿cuándo une sustantivo? Cuando yo digo, María y Juana viajan hoy. Entonces, ahí está uniendo sustantivos, puede unir sustantivos. Los dos son sustantivos. Ahora, también mira, María trabaja y estudia. ¿Qué está uniendo acá? Está ahí. María trabaja y estudia. ¿Qué son estos? Verbo. Verbos. Une verbos también, ¿ves? Verbo, verbo. Mira, digamos con María que me cae bien. María es guapa y muy alta. Acá te agarro. ¿Qué está uniendo acá? Guapa y muy alta. Adjetivos. Ya, ¿con qué está uniendo? Con otro adjetivo, pero ¿qué hay acá? Este es un adjetivo, claro. Si yo saco esto, está uniendo adjetivo, adjetivo. ¿Pero qué es esto de acá? ¿Cuál modifica al verbo, al adjetivo y a un adverbio? Este es un adverbio de cantidad. ¿Te das cuenta? Entonces, modifica adverbio, modifica al adjetivo, al adverbio. Pero esto, si yo lo borro, podría ser, ¿eh? Porque tú puedes poner María es guapa y chata. Entonces, ahí estaríamos hablando de dos adjetivos. Entonces, tienes que siempre ver en la oración qué cosa
te está uniendo. ¿Te das cuenta? O sea, el análisis de la oración, tú tienes que analizar, leer la oración y te vas a dar cuenta qué está uniendo, por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro. Eso es importantísimo. Si no haces ese tipo de análisis, te pierdes, pues, porque la teoría, mira, la teoría gramatical que uno te da es rígida, un poco rígida, ¿no? Pero tú tienes que analizar. Porque si te quedas solo y eso con la teoría, nunca entiendes nada, ¿no? Porque las oraciones son expresiones vivas de los seres humanos. Y hay que leer con mucho cuidado. Entonces, sigamos. ¿Ya? Mira. Ahí está. Causales, ¿no? Lo traje porque es bonito. Ahí está. Ahí está el motivo, ¿no? Porque es bonito, lo traje. Ahí está. Lo traje porque es bonito. Entonces hay una, ¿no? Una relación causal. Traje porque es bonito. Sencillo, fácil. Condicional. Entonces, recuerda que cuando siempre te digo que hablamos de condicionales, siempre te voy a hablar de que hay un requisito, ¿no? Entonces señalan una condición o requisito que debe cumplirse. ¿Ya? Entonces, debe haber un requisito para que se cumpla. ¿Ya? Una condición, como quieras llamarlo, o requisito. Entonces, de esa manera, si tú lo lees, te vas a dar cuenta. Ahí está. Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Son. Ahí está. Entonces yo pongo. Cuando estudies, o mejor no, cuando apruebes, te regalo tu bicicleta. Ahí está. Entonces, cuando me está indicando, ¿no? Subordinante causal, subordinante condicional. Y este es el requisito, ¿no? ¿El requisito cuál es? Esto lo que une es el requisito. Apruebes, te dice. Entonces, el requisito es este. Cuando apruebes, y acá está lo que va a suceder, ¿no? Te regalo tu bicicleta. Entonces, siempre tienes que verlo el condicional como que hay un requisito previo para que se dé algo. Significa que no se está realizando, no se está dando eso. Entonces, la conjunción subordinante se vincula, se pega al requisito, ¿no? ¿Cuándo apruebes? Cuando estudies, cuando trabajes, o si estudias, o como logres aprobar el año, te regalo tu móvil. Entonces, cualquiera de esas tres tiene que reemplazar a eso, tiene que pegarse al requisito. Eso es fundamental para que tú te des cuenta que estás frente a una condicional. ¿Ya? Esa es la manera en la que tienes que analizar la oración. Si no, problemas. Bien. C. C, C. Concesivas. Disculpe. Ya. Concesivas. ¿Ah? Ya. Entonces, mira. Cuando hablamos de conceder, es como dar, ¿no? Una concesión es ceder, es dar, es permitir. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenarlo como para que se pueda entender fácilmente. Las concesivas, ¿ya? Señalan una aceptación, señalan una permisividad, ¿ya? Entonces, aceptación, ahí está, ya, aceptación.
lo que te aceptan, pero te muestran la dificultad, ¿ya? Con cierta dificultad de por medio. Con cierta dificultad de por medio. Así lo vamos a poner. ¿Ya? De por medio. Entonces, lo que pasa es que te dicen que sí, pero que va a haber una dificultad. Va a haber una dificultad para que se obtenga lo que se quiere. Entonces tengo, aunque siquiera, y así. Entonces, mira. Ahí está. ¿Está bien? Yo puedo usar mi oración y digo, así trabajes mucho, ganarás. Si trabajes mucho, es muy difícil. Ajá. Que ganes. Dinero. Entonces, ahí está la forma más o menos. Mira, acá está la conjunción concesiva y te dice, ¿no? Aceptación. O sea, ¿qué cedes tú? Trabajes mucho. Y la dificultad que se puede presentar, acá es muy difícil que gane. Entonces, ese es el orden que tú debes encontrar más o menos. El orden es que debe estar la conjunción, que puede ser cualquiera de estas tres, debe estar la concesión, ¿no? O sea, concedes porque cedes, dices, así trabajes mucho, así llores, aunque me pares todo lo que quieras, aunque traigas todo lo que tengas que traer, probablemente no pase. O sea, esa es la dificultad que queda de por medio. ¿Ya? Esa es la dificultad que queda de por medio. ¿Ya? O sea, de esa manera es como más o menos tienes que ver. Después están las consecutivas. Entonces, acá tenemos consecutivas. Y obviamente toda consecutiva habla de una consecuencia. Mira, si tú ves la causal y la consecutiva, te va a parecer muy similar. ¿Qué se diferencia la consecutiva de la causal? ¿No? Bueno, en la causal te dice pues el motivo. Ahora, acá lo que se detiene más es en la consecuencia. O sea, en una te expresa más el motivo, pero acá te va a expresar más la consecuencia. ¿Entiendes? Entonces, hay que ver eso con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa usamos? Además, hay una diferencia, ¿no? Que tiene que ver con la forma como está estructurada la conjunción. Por ejemplo, está así, ¿no? Es tanto, punto, que, después es tal, punto, que. Cuando yo digo ese punto, me estoy refiriendo a la palabra que va insertada ahí, ¿no? O tan, punto, que. ¿Ya? Esas son las que se usan, esos son los nexos. Entonces, mira. A ver. Ama tanto a su país que se regresó. Ahí está. Entonces, este tanto está acá, ¿no? Estos serían como los tres puntitos, y ahí está el que. Está la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que se regresó.
¿Ya? Se regresó. Entonces tiene que ver con una cuestión estructural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá lo que prima es la causa y acá lo que prima es la consecuencia. ¿Te das cuenta? Lo que prima acá es la causa y acá lo que prima es la consecuencia. Entonces, para diferenciarlos, primero tienes que darte cuenta de las conjunciones que usan. ¿Ya? Una vez que te des cuenta de las conjunciones que usan, después ya tienes que ver que lo que prima más en la oración, en este caso, es la causa. En este caso, es la consecuencia. Entonces, ten en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues, ¿qué? Sí, cómo, cuándo. Aunque, siquiera, así, ¿no? Tanto que, tal que, tan que. ¿Ya? Entonces, esas son las conjunciones subordinantes. Recuerda que también nosotros hemos revisado lo que son locuciones sustantivas. Entonces, en locuciones sustantivas, lo que usualmente ves, ¿qué cosa es? Estamos viendo en locuciones sustantivas que son más de una palabra que cumple la función de un sustantivo, ¿no? ¿Recuerdas? En locuciones sustantivas, ¿ya? Mira, es cuando hay más de una palabra, ¿ya? Hay más de una palabra que funcionan como una conjunción. ¿Ya? Y me dirás, profe, pero acá también hay más de una palabra. Lo que pasa es que este que es un apoyo, o sea, no pertenece en realidad a la conjunción. La conjunción es tanto, tal o tan. El que solo es un apoyo. ¿Ya? Entonces son más de una palabra que funcionan como conjunción. Entonces, cuando tú tienes una locución sustantiva, tienes que pensar que pertenece a este conjunto de las clasificaciones, ¿no? Pertenece. Puede ser una conjunción sustantiva, por decir, que haya una locución conjuntiva, locución conjuntiva, adversativa, puede ser una locución conjuntiva disyuntiva, una conjunción conjuntiva copulativa, o sea, puede ser cualquiera de esas. ¿Ya? Entonces, funcionan como conjunción. Ahí está. Funcionan como conjunción. Pero, ¿cuál es lo que marca lo que es una locución? Que son más de una palabra. ¿Ya? Son más de una palabra. Entonces, ¿cuáles son? Mira, por ejemplo, por ende, ¿no? Que sería una consecutiva. Otra más, condicional, por decir siempre que, ¿no? Siempre que estudies podrás, ¿no? Ya que tú tienes que ya identificar a qué grupo pertenece, pero siempre es más de una palabra. Sin embargo, más bien, antes bien, todas esas de ahí son antes bien. Entonces, lo importante es que ya en la clase regular has visto la clasificación, entonces tienes que simplemente vincular a cualquiera de la clasificación. ¿Ya? Dado que así, son varias. Entonces, este es el conjunto de la clasificación, ¿ya? Es todo el bloque de clasificación de lo que sería la conjunción. Entonces, por ejemplo, ordinantes son todas aquellas que unen conjunciones con un mismo valor sintáctico. Y ahí están las copulativas, i, ni y que. Disyuntivas indican una elección entre dos o más cosas que tienen o, u y orden. Adversativas que muestran oposición, que tienen a pero, sino, en pero, e ilativos que indican consecuencia, tienen luego con que pues.
Después están las subordinantes, que sintácticamente indican que una de las preposiciones está subordinada a la otra. Ahí están las causales, que indican motivo. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues qué. Condicional, que indican requisito. Sí, como, cuando. Concesivas, que indican aceptación, ¿no? Con cierta dificultad de por medio. Recuerda, eso es importante. Aunque siquiera así. Y consecutivas, que indican consecuencia. Tanto, tal, tan. Pero vas a encontrarlos apoyados en qué. Y las locuciones conjuntivas, que son más de una palabra, que funcionan como conjunción. Es decir, que estas más de una palabra, por ende, siempre, que, ya que, sin embargo, están dentro de esta clasificación. Entonces, cuando encuentras una de ellas, tienes que ver a cuál pertenece. A cuál pertenece, porque también hay locuciones conjuntivas, adversativas, causales, consecutivas, condicionales, es decir, están dentro de esa clasificación. Por lo tanto, tiene que simplemente vincularlas. ¿Ya, muchachos? Entonces, la pregunta de rigor, hasta acá. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Elías, Cristian, Schneider, Matías, Córdoba, Sebastián, Brenda. Ya, Matías. Bien, Elías. José María, Isaac, ¿alguna duda? Isaac está viendo fútbol, creo. Brenda, ¿alguna duda? Córdoba. Schneider. Bien, Isaac Cola, perfecto. Ah, ya no te preocupes, Córdoba. Igual voy a mandar la foto para que copies, ¿ya? Bien, muchachos, entonces... Profe, ya, no ha marcado Brenda. cuáles van a ser, cuáles van a venir, pues. El toque que fue, profe. ¿Qué pasó? Bueno, no, está vivo, Elías. Ya, bien, muchachos, entonces les envío la foto y lo dejamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Estudien, ¿ah? Recuerden que hay que estudiar, repasar, por favor, ya, repasar. Bien, muy bien, Percy. Comando Percy. Melanie, recién has entrado, Melanie. Mosquera, todo claro, ¿no? No me has contestado, mujer. Comando. Comando ya. Listo. Ya comando, muy bien.